Hola, gusto saludarte en el nombre del Señor Jesús. Es para mí un gran privilegio llegar hasta tu hogar, a tu oficina, a tu lugar de trabajo o en cualquier lugar donde quiera te encuentres. Dios te bendiga. Como Misión Cristiana del Calvario hemos estado siendo edificados, la iglesia principalmente, porque hoy tenemos un precioso adiestramiento en la cual hemos estado viendo el bautismo en agua. Y también, si también tienes tú el manual, sácalo juntamente conmigo y vamos a ir a lo que es, a aprender lo que es el bautismo en agua. Pero ya estuvimos viendo unos temas, por ejemplo, significado del bautismo, el bautismo según la Biblia, y ahora nos corresponde el propósito del bautismo. Y eso lo encontramos en la página 11, si tú tienes el manual. El propósito del bautismo. Ese es el tema que hoy el Señor nos va a estar ampliando y por medio del Espíritu Santo, que Él es el que ha sido el que conoce lo del Padre y nos lo hace saber por medio de nuestros ministros. Muy bien, en esta hora vamos a iniciar y el tema de hoy, como te decía, es el propósito del bautismo. Cuando estudiaba esto y miraba lo que es el propósito del bautismo, venía a mi mente la situación de antes, por qué nos bautizaban. Y algunos, en lo personal, una vez yo quería tocar una guitarra y a veces me metí ahí con los músicos y yo quería tocar guitarra hasta que llegó mi pastor en ese tiempo y me dijo: tú no puedes tocar guitarra. Pues yo estaba aprendiendo, creí que me decía porque no era porque no podía, sino que no debía en la condición en que me encontraba. Era porque no había sido bautizado, decía él. Si quieres tocar guitarra, me dijo, tienes que bautizarte. Entonces entró a mi mente y dije yo, pues me bautizo. Y esperé el momento propicio y su servidor se bautizó y automáticamente yo fui a la guitarra y empecé a tocar guitarra. En ese tiempo pues se tocaba de una manera más sencilla y yo tocaba guitarra. Pero ahora que Misión Cristiana del Calvario ha venido actualizándose y renovándose, pues eso es lo que a mí me pasó en esa ocasión. Pues no sé, algunos, según entendí yo, mientras yo les contaba a algunos hermanos o amigos, que también unos se habían bautizado porque se iban a casar, otros porque por tocar un instrumento, por pertenecer al grupo de alabanza o un montón de cosas, por el cual se suponía que era el propósito del bautismo, era para aquello. Mientras que ahora quiero que vayas conmigo a Colosenses 1:13. Vamos a ir a las Escrituras y en Colosenses 1:13 encontramos una verdad del por qué es que nosotros debemos ser bautizados. Y dice Colosenses 1:13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Voy a leerlo una vez más. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice, para poder ser trasladados de un reino a otro reino, Colosenses nos dice que Él, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo puede realizarse esto? ¿Cómo puede el hombre ser librado de las tinieblas y trasladado a la luz? La única manera de poder librarse de la potestad del reino de las tinieblas es a través de la muerte. Y alguien que podrá decir, ¿de verdad hay que morirse? Sí, hay que morir en Cristo Jesús. No está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte, por supuesto, en Cristo Jesús. Es que tu viejo hombre, la naturaleza de Adán, la pecaminosa, ¿cómo le llamamos?, debe ser sepultada. Y es ahí donde surge el momento esperado de que el propósito del bautismo es
para ser trasladado del reino de las tinieblas o el reino del diablo, como dicen algunos más claro, y trasladado al reino de Jesús. Cuando tú eres trasladado de allá hacia acá, eso es lo que pasa en el bautismo. Mueres, somos sepultados y nacemos para novedad de vida. Por el otro lado, ¿cómo entrar al reino de Dios? Cristo le respondió a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no nace no puede entrar en el reino de Dios, porque la única manera de entrar en él es naciendo. Allá morimos, somos sepultados, ahora nacemos. Nacemos los ojos de nuestro entendimiento se nos son abiertos cuando somos bautizados. Y dice también, por eso es que nosotros podemos ver el reino de Dios. Y cuando lo vemos, podemos apreciar la persona de Cristo. También dice, se debe morir, sepultar, resucitar en novedad de vida. No se puede salir del reino de las tinieblas si no se ha muerto. Y no se puede entrar al reino de Dios si no se ha nacido de nuevo. Porque al reino de Dios se entra a través del nuevo nacimiento. Muy bien, del nuevo nacimiento. Habla de muerte, habla de nacer. Ahora el nuevo nacimiento. Por supuesto nacer, pero de un nuevo nacimiento. Un nacimiento no de aquel que nacimos cuando, por supuesto, cuando éramos niños o cuando nacimos bebés, sino que está hablando de un nacer de nuevo en Cristo Jesús. Es ahí donde sucede esto. Entonces, la Biblia nos explica, nos enseña, por supuesto, el Espíritu Santo nos hace conocer qué Dios quiere y cómo lo quiere. Y por supuesto, en el momento que Dios lo quiere también. Por eso es que es necesario el bautismo para que la persona entre al reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:5. Juan 3:5 dice, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien, allá le dijo ver el reino. Ahora para entrar hay que participar del agua, porque dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien, entonces es necesario. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario. No hay otra cosa más que hacer antes que esto. Es necesario nacer de nuevo. Por supuesto, no vamos a entrar a contarle la historia de Nicodemo que llegó a Jesús, no, porque solo estamos enfocando el propósito del bautismo. Y por supuesto Jesús en este momento, en este acto muy notorio que Nicodemo no podía percibir, siendo un maestro de la ley, no podía asimilar, no podía comprender, entender que él necesitaba nacer de nuevo. Mas sin embargo sí fue a Jesús y le preguntó, quería salir de dudas. Por supuesto Jesús lo sacó de dudas y no sé, pues no he leído más adelante o no estoy si Nicodemo lo hizo o no, pero Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, entrar, ahora estamos hablando de entrar en el reino. Y de la única manera que se entra al reino es naciendo de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que ser bautizado. Entonces, no podemos decir, yo ya soy cristiano o ya pertenezco al reino de Dios. O algunos pueden decir, yo ya soy evangélico. ¿Por qué? Porque ya voy al culto. Si no has nacido de nuevo, no has entrado al reino de Dios. Estás fuera. ¿Por qué? No porque Misión Cristiana del Calvario lo diga. Es porque las Escrituras nos dicen que no has entrado. Simplemente estás arrepentido. Por supuesto, debe ser un arrepentimiento genuino. Pero debes ir a las aguas para que tú puedas entrar al reino de Dios. Muchas personas interpretan este pasaje diciendo que Jesús se
refería aquí al agua, que es la palabra de Dios. Pero en Efesios 5:26 dice, en Efesios 5:26, aquí lo tenemos, dice también, Efesios 5:26, tenemos y dice, lo tengo más rápido acá, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero esto fue dicho más o menos en el año 60. Esto nos muestra que cuando Jesús dijo a Nicodemo que había que nacer de nuevo, no lo dijo en el contexto a lo que Pablo se refería en Efesios, sino que lo dijo en el contexto real de agua y espíritu. Recalca este pedazo porque algunos no están practicando el bautismo porque creen que la palabra de Dios es agua. Y creen que porque leen la escritura o viven en la escritura o son sumergidos, vamos a decir así, en la escritura, ya fueron bautizados por el agua de la palabra. Pero no, aquí exactamente dice del agua y del espíritu. Eso significa que Jesús se estaba refiriendo que para nacer de nuevo es necesario el bautismo. Y el bautismo, pues lógico, el bautismo es sumergir a alguien. En los capítulos anteriores nos hacían referencia de que es sumergir. Amén. Es sumergir, meter a alguien por completo y por completo todo el cuerpo, porque eso significa bautismo, sumergir completamente. Entonces, pues eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, si eso es lo que el Señor quiere que hagamos, pues hay que hacerlo. También entendemos claramente que para salir del reino de las tinieblas hay que morir, y para entrar al reino de Dios hay que nacer. Y la manera que Dios ha establecido para que esto suceda es a través del bautismo, realizado con un verdadero arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Por supuesto, debe ir incluido un arrepentimiento genuino, como decíamos, y aquí dice un verdadero, que es lo mismo, y por supuesto, un bautismo que tú y yo sepamos por qué fuimos al agua y entender cada detalle. Por supuesto, si un discípulo te evangelizó, te llevó al arrepentimiento, definitivamente te tuvo que haber llevado al bautismo. ¿Para qué? Para que tú entres al reino. Y muchos dicen que solo con que ya hayas levantado la mano eres salvo. Yo no he encontrado en ningún versículo de lo que hemos leído que con levantar la mano ya eres salvo. Yo lo que veo aquí es que para entrar al reino tenemos que nacer del agua y del espíritu. Por eso, vamos a las escrituras y el Señor ha sido explícito, ha sido claro, se ha dado a conocer a cada uno de nosotros. Y hoy, si es por primera vez que escuchas esto, pues se te está dando a conocer a ti. Y si algún momento te bautizaste y estás, como decimos, estático, estás paralizado, estás, como dicen unos, en neutro el carro se puede ir o puede quedarse parado, no sabes, es necesario que te bautices en el orden correcto. Y como me decía una señora que yo le evangelizaba una vez, pero mira, yo ya fui bautizada hace 20 años, la felicito y gloria a Dios, pero le he dicho, ¿qué ha hecho dentro del reino de Dios? Pues yo servíle a Dios, pero en ese servicio, ¿qué incluye? Por supuesto, una persona que ha sido bautizada va a hacer más discípulos, va a ir a bautizar a otros, va a evangelizar a otros, va a reprender demonios, porque una persona que ha sido bautizada no es para irse a sentar a una silla, o si usas sillas o si usas banca, no sé qué usan en tu templo donde vas, pero no es para irse solo a recibir y ser consumidor del reino de Dios, sino a ser una persona productiva en el reino de Dios. Por eso dice, es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de Dios. Y cuando estés dentro del reino de Dios, tú sabes que tenemos un Dios que dijo 6 días trabajarás, y que tenemos que hacer el trabajo ministerial, tenemos que hacer el trabajo como padres, como hijos, como trabajadores, como amigos, en todas las áreas de nuestra vida que nos tenemos que movilizar. También la Biblia enseña que el bautismo no es un acto de entrega total a Jesucristo, por el cual al descender a las aguas soy sepultado con Él
para muerte y levantado una nueva vida por el poder de su resurrección. Todo esto a través de la fe. No me bautizo en agua solamente, me bautizo. Me sumerjo en Cristo, muero en su muerte y nazco en su resurrección. Cristo murió por mí y yo muero con Él. Esa vieja vida queda sepultada y me levanto con el poder de la resurrección de Cristo a una nueva vida. Muy bien, ahora estamos llevando a una nueva vida. Allá fue morir en el primer párrafo. En el segundo fue nacer, o sea, morir al viejo hombre, nacer de nuevo en Cristo Jesús. Ahora Cristo nos da una nueva vida. Por supuesto, nazco, pero yo tengo que ser instruido en esa nueva vida. Por supuesto, me dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿ok? Pero ahora yo necesito ser instruido, necesito ser capacitado en el adiestramiento, discipulado, pero yo ya soy una nueva criatura que puedo percibir las demandas del reino de Dios, del Señor, y ejecutarlas. No iba a decir en el momento debido, más bien ejecutarlas en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque para eso fuiste llamado al reino de Dios. Porque el reino de Dios, tú y yo somos llamados. Pero como te decía, no para ir a cantar solo coritos, no solo para ir a estar ahí, esperando que me digan qué hacer. Mas sin embargo, un verdadero arrepentimiento y un verdadero bautismo. Cuando digo verdadero arrepentimiento es que lo hayas hecho de corazón. Y un verdadero bautismo, cuando te hablo también del verdadero, es que pueda que ya te hayas bautizado, como te decía, pero no estés viviendo como una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, si estás viviendo como nueva criatura en Cristo Jesús, dando los frutos correctos, eso indica que fuiste discipulado, capacitado, fuiste evangelizado también de la manera correcta y fuiste bautizado de la manera correcta. Si no, como hemos dicho algunas veces, si no solo fue un chapuzón, un remojón, o como que te hayan tirado agua con alguna palangana. Más bien, por eso es sumergido completamente en Cristo Jesús, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces, automáticamente no queda nada como para decir, ay hermano, es que viera que yo no, a mí no me toman en cuenta. Aquí no es porque te toman en cuenta. Desde el momento que entramos al reino, ya somos responsables de nuestro arrepentimiento y de nuestro bautismo. Esto lo corrobora Pablo en Romanos 6, 1 al 6, cuando nos explica el propósito del bautismo, que dice, Romanos 6, 1 al 6. Si vas junto conmigo a Romanos 6, 1 al 6, me gustaría que fueras a las Escrituras para que tú mismo lo puedas leer, para que sepamos todos que esto está plasmado en las Escrituras. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, ¿qué está hablando de aquí? Una persona, acabo de hablar con ella, yo la estaba evangelizando y me decía, es que uno es pecador, pero le dije yo, ¿en qué parte de la Biblia dice que somos pecadores y hemos nacido ya de nuevo? Y le refería yo a este versículo, pero aquí le decía yo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué es morir al pecado? Es que el pecado ya no gobierna mi vida. El que gobierna mi vida es el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que nace del agua y del Espíritu. Por supuesto, ese versículo adelante de ahí dice, porque el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y como si tú vives dentro del Espíritu vas a pecar, porque definitivamente no se puede. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Si tú estás poniendo atención a esto, puedes ir a otras versiones y leerlo, que esto está grandioso. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. O sea que no está escapándose ninguna cualidad aquí, hablando de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Porque no pudiste ser bautizado solo en la muerte y quedarte enterrado, o solo haber resucitado sin haber muerto. No, esto y lleva un orden: muerte, sepultura. ¿Y para qué se sepulta un muerto? ¿Qué hay dentro de un muerto? Nadie quiere saber. Hay pudrición, hay huesos secos, hay no sé qué más puede haber ahí. Nunca he tenido la experiencia de ver un muerto en persona, pero en algún animalito solo quedan pelos, huesos y un poco de tierra ahí que se degrada. Ahí no hay nada, no hay nada. Pero habla de que Cristo, que morimos pero resucitamos, pero ya no resucitamos igual, resucitamos en una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo? Porque esa muerte fue en Cristo, esa sepultura fue en Cristo y la resurrección fue en Cristo. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Él sabía que había muerto, había sido sepultado y había resucitado en Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque ya pasó todo lo que te expliqué, y eso te convierte en una persona responsable y cuidar este gran hermoso regalo, porque dice que también fuimos crucificados juntamente con Él. O sea, el yo, el haberme negado a mí mismo, fue crucificado, pero no se quedó ahí crucificado, fue a la tumba, donde Cristo fue también mi persona, mi naturaleza adámica, dicen, ¿verdad? Algunos dicen el pecado original, pues como quieras llamarle, ese pecado que ya nos había destituido de la gloria de Dios, pues en Cristo fue redimido. Muy bien. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Como podemos ver en el bautismo, el bautismo es un acto de muerte, sepultura y resurrección. En ninguna parte de la Escritura dice que es un símbolo. Muy bien, cuando vemos esto, que es un símbolo, mucha gente, para ellos es símbolo el Espíritu Santo, símbolo el bautismo, todo es símbolo. Pues cuando tú y yo cambiamos, no podemos vivir de símbolos. Es una realidad que sucede en tu vida y en la mía. Entonces, por eso en ninguna manera, ni la Escritura dice, no dice la Escritura que esto es un símbolo. Dice que es para muerte, sepultura y resurrección. Y eso sí lo dice la Escritura, para que tú tengas claro de que, yo me bauticé para que miren. Tampoco, ese bautismo es erróneo. Dice, eso exactamente es lo que pasa en el momento del bautismo. Es por eso que por el bautismo se debe ver de acuerdo a las Escrituras, para que la iglesia entre a ese diseño establecido por Dios y se puedan ver los resultados genuinos de conversiones, como dice la palabra de Dios. El bautismo es el acto concreto que Dios ha establecido, a través del cual el hombre que vive en el reino de las tinieblas muere y resucita o nace de nuevo y entra al reino de Dios, reconociendo a Cristo como Rey y Señor de su vida. Eso nos lleva un verdadero bautismo, a reconocer a Jesús como Rey y Señor de nuestra vida. Para mí, cuando oigo eso, te decía que el bautismo nos hace entrar al reino, y en ese reino a Jesús se ve como Rey y Señor de nuestra vida. ¿Qué significa? Que mi yo ya no vale, solo vale lo que dice Él. Y alguien podrá decir, pero es que
A mí no me gusta que nadie me diga nada. Pues el Señor te va a poner personas hermosas frente a ti, que te van a decir verdades, y por supuesto van a haber algunas que te van a decir mentiras. Pero como tú vas a las Escrituras juntamente conmigo, vamos a ver si es cierto lo que esta persona te está diciendo. Y tú puedes decir, lo siento, pero eso no es del Señor. Pero ahora, si tú no lees las Escrituras, pues te pueden, como decimos aquí en Guatemala, meter gato por liebre. Entonces, el Señor dejó el bautismo y dejó el propósito por el cual debemos bautizarnos. Yo considero que a donde vamos ahorita ya pudiste percibir en qué lugar te ubicas en este momento. Lamentablemente se ha utilizado como ejemplo el caso del ladrón en la cruz. Muchos enseñan que ese ladrón no fue bautizado, pero sin embargo Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se ha utilizado una expresión para establecer una doctrina. Eso lo ha hecho que la iglesia pierda de vista el verdadero propósito, el cual Dios estableció, el bautismo. Muy bien, este ladrón, que hasta el día de hoy le llamamos ladrón, pobrecito, ¿verdad? Pero bueno, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por supuesto, Jesús no lo bautizó. Pero algo que he podido entender yo en esta escena es que el que le dijo eso era el Señor. Y el Señor, Él determinó no bautizarlo, simple y sencillamente. Él es el Señor. Y si anteriormente te diste cuenta, cuando tú entras al reino de Dios debes de reconocerlo como el Señor, como Rey y Señor de tu vida. Cuando tú determinas esa palabra, estás sujeto a que Jesús pueda hacer un cambio. No es que Él esté cambiando para hacer, porque Dios hoy dice una cosa, mañana otra. Él no está diciendo eso. Fue una de las ocasiones y muchas iglesias se han valido de esa escena para no bautizarse. Pero ¿por qué solo con una persona que Jesús le dijo que no la pudo bautizar Jesús, vamos a agarrar como doctrina que no debemos de bautizarnos? Pero en las Escrituras, tú y yo vamos a ver y leer que Jesús le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo. Cuando le dijo es necesario, era urgente, era prioritario, era debido hacerlo. Por supuesto, en ese momento se podía. Solo era que Nicodemo tomara la decisión e ir a las aguas. Actualmente se llama a los pecadores entregarse a Cristo levantando la mano, a ponerse de pie. Sin embargo, la forma en que la iglesia primitiva guiaba a un pecador a pasar a un reino a otro era por algo establecido por el Señor: el bautismo en agua. Es bueno explicar a la persona que se está bautizando que el bautismo es la continuación de su conversión, que finaliza cuando él sale del agua, quedando muerto a su vida pasada y resucitando con Cristo a una vida nueva en el reino de Dios. Indicar que va a ser sepultado juntamente con Cristo, que su vieja vida va a morir junto con Él, pero que se va a levantar por el poder de Dios, por la resurrección de Cristo, para que así como Cristo resucitó entre los muertos, así también al salir del agua resucitará por el poder de Dios para entrar en el proceso de perfeccionamiento del Espíritu de Dios en su vida. Muy bien, cuando tú y yo sabemos evangelizar, sabemos que un convertido necesita ser bautizado, pero hay que explicarle para qué es el bautismo. Muchos se salvan, muchos quieren buscar al Señor para ser salvos, y es correcto que tú y yo un día queríamos ser salvos, pero ¿salvos de qué? Porque han traído esta salvación, que yo me acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador y que ya voy para el cielo. No está hablando que nos va a llevar para el cielo solo en ese momento. Por supuesto, si viniera Jesús en el momento que tú te estás arrepintiendo y no diera tiempo, me imagino o estoy seguro que Jesús te lleva. Pero es porque Él está viniendo en ese momento. O por ejemplo, si tú te estás arrepintiendo o alguien te va evangelizando en un bus, ese bus choca y tú mueres. Y por supuesto no había agua en ese momento. Si fuera una ocasión
una ocasión similar al del ladrón guindado en la cruz, que no lo podían, ni Jesús mismo se podía bajar, como decía el otro, si eres hijo de Dios, bájate. O sea, Jesús estaba colgado, el ladrón estaba colgado, no había oportunidad de bautizarse. ¿Por qué? Porque estaban en un lugar no apto. Pero definitivamente yo he entendido que en las Escrituras, después del arrepentimiento, después de tu conversión, después de convertir, por supuesto en la conversión va implícito el bautismo. Bautizar es entonces enterrar viejas vidas para que mueran por el poder de Cristo. Asimismo es levantarlas con la unción de Dios a una nueva vida. Esto es nacer del agua y del Espíritu. La Escritura ha establecido el bautismo como un acto funcional, real, significativo, práctico, a través del cual la gente pasa de una manera concreta de las tinieblas al reino de Dios. De eso es que somos salvos. Salvos del reino de las tinieblas. Por supuesto tiene varios nombres: de la oscuridad, de las tinieblas, del diablo. Bueno, y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo, al reino de Dios. Eso es lo que verdaderamente sucede. Pero es necesario hacer ese acto de fe. No es cuestión entonces de bautizarlos pronto, sino que tengan claridad de lo que se está pasando en sus vidas. No debemos bautizar a nadie si no estamos seguros de que esa persona haya reconocido a Cristo como el Señor de su vida, porque no es estar ante una doctrina, sino ante una persona que es Cristo. ¿Está claro esto? Esto no es una doctrina, es estar frente a una persona que es Cristo. Por supuesto, porque Cristo no es solo bautismo, no es solo, porque hoy estamos hablando de bautismo, esa es la doctrina. Nuestra doctrina es Cristo Jesús completamente. Si no, seríamos sectarios solo a una doctrina. Y ahorita, por supuesto, estamos hablando de lo que es el bautismo en agua y el propósito del bautismo, el por qué debemos bautizarnos, por qué debemos morir, ser sepultados, y por qué debo nacer en novedad de vida. Porque es necesario que yo entre al reino de Dios para que yo pueda ser salvo. Pero no salvo, como les decía, que voy para el cielo, aunque incluye, pero no solo es para entrar al cielo, como los coros que nos dicen: yo tengo una corona en el cielo, quiero andar en las calles de oro con Jesús, y es aquella emoción que quiero irme para el cielo. Pero aquí el Señor me introduce al reino de Dios, y si Cristo no ha venido, pues tengo que trabajar. No es que ya ir a cantar. Me acuerdo un coro que se cantaba antes: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo, y todos los días de la semana yo me gozo, yo me gozo, yo me gozo. Pero me gozaba porque me hacían culto y yo no hacía nada. Aquí, cuando tú y yo somos bautizados en novedad de vida, es para que tú también le hagas un culto al Señor. Y por supuesto, si veniste al culto, al servicio, es que tú adores al Señor, busques a Dios en su presencia, porque es bautismo en agua y en el Espíritu. Ahí va incluido ya el paquete completo. Cuando las personas viven por primera vez, debemos explicarles esto claramente. Si quieres ser discípulo de Cristo, si quieres ser integrante, si quieres integrarte a la iglesia de los que son hijos de Dios, tienes que arrepentirte y negarte a ti mismo. Y cuando la persona está dispuesta a hacerlo y tiene ese entendimiento, entonces hay que bautizarlo, sepultarlo para muerte y que resucite en nueva vida. De lo que hemos venido hablando. Para integrarte, ahí sí que aquí entre nosotros o con nosotros, integrarte a la iglesia para que conozca tu nueva familia que te está esperando para ayudarte, servirte y por supuesto que tú puedas aprender a servir a otros. Otro error de la iglesia es que ha visto el bautismo como un testimonio público. Puede ser, pero no hay un solo versículo en las Escrituras que digan que el bautismo es para testimonio público. La presencia del público no da validez al bautismo.
tampoco es un acto para testimonio, ni necesariamente tiene que ser público. ¿Qué público había cuando Felipe bautizó al etíope? ¿Qué público había cuando Ananías bautizó a Saulo? ¿Qué público había cuando Pablo bautizó al carcelero y a su familia? El bautismo es independiente del público. Hemos predicado que cuando uno acepta a Cristo y debe ser bautizado delante de la gente. Sin embargo, el público no es un factor esencial. No significa que tampoco, si hay gente, sálganse de aquí, que se va a bautizar esta persona. Por lo menos cuando yo me bauticé, habían varios que nos íbamos a bautizar. Y por supuesto era algo apasionante, alguna emoción de que íbamos a ir a las aguas, íbamos a sepultar al viejo hombre, y había una multitud de personas que querían expectar, que querían ver. Pues no los podíamos correr, no les podíamos decir váyanse de aquí porque no es público. Si hay gente, bueno, y si no hay, pues tenemos 3 ejemplos de los que están aquí, que por supuesto hay más, de que gente que no hubo necesidad de que hubiera nadie para ser bautizado. Por eso no es necesariamente. También hay una costumbre que hay gente que he visto en iglesias que también lo que hacen es que si alguien reconoció a Jesús hoy, otro la otra semana, otro, y hasta que juntan un buen grupo de personas que han reconocido o aceptado, como dicen, llaman a un pastor y vienen y los bautizan. Pues la escritura no veo yo que diga eso. Y los van bautizando por grupos hasta que juntan un buen grupo. Entonces, pues no veo en las escrituras ese detalle tampoco. Es un error que está cometiendo mucha iglesia, mucha denominación, de hacer que el discípulo pierda tiempo cuando esta persona ya podía ser salvo, ya podía estar trabajando en el reino de Dios. El bautismo en sí no tiene ningún poder para salvar. El agua y la ceremonia del bautismo no tienen eficacia en sí mismo. Uno puede ser bautizado y continuar viviendo el reino de las tinieblas. El agua en sí mismo no mata una vieja vida. Lo que da valor al bautismo es la realidad de la redención. ¿Qué explica esto? Hay gente que dice, mire, yo me bauticé, igual estoy. Puede ser porque te bautizaron erróneamente, no te bautizaron con el entendimiento correcto, o tú también no ibas dispuesto a que el Espíritu Santo hiciera la obra perfecta en tu vida. La redención es esta, que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Su muerte hizo posible nuestra muerte y su resurrección nuestra resurrección. Ese es el verdadero propósito. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, morir por ti, ser sepultado y ser resucitado. Cuando tú lo haces con ese entendimiento y vas a las aguas, que porque Cristo hizo ese acto glorioso en la cruz del Calvario, y tú vas con ese entendimiento a las aguas, es ahí donde únicamente funciona el bautismo, funciona el agua y funciona lo que hayas hecho. Pero si vas con ese entendimiento y de saber que con el corazón confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor o mi Señor, sí van a haber resultados. Y el Señor se encargará de hacer la obra en ti y en mí. Muy bien, la forma como puedo apropiarme de todo lo que Él realizó a mi favor es por el bautismo. Porque por el bautismo, esta es la realidad de la redención. Cuando el hombre cree y se bautiza en el nombre del Señor Jesús, ahí muere con Cristo y resucita con Él en una nueva vida. Qué glorioso lo que el Señor nos ha hablado en este momento. Yo me he gozado en esta enseñanza desde que la empecé a estudiar, y por supuesto de la que hemos estudiado y la seguimos leyendo. Y cuando uno lee las Escrituras y se encuentra con versículos que nos hablan del propósito por el cual fuimos bautizados y que lo hayamos hecho en el orden correcto, eso te da la facultad. Y voy a decirte algo, y el Espíritu
Espíritu de Dios que está en mí y que está en ti, y puedo decirte con veracidad que el mismo Espíritu que estaba con Cristo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, ese mismo Espíritu fue el que nos ha resucitado a los que hemos sido bautizados en su muerte, en la sepultura y en la resurrección. Dejo para ti esta hermosa enseñanza. Espero el Espíritu Santo haya redarguido en tu corazón, y si fuiste bautizado sin este entendimiento, te puedo decir, bautízate en el orden correcto y vas a testificar a las naciones de que Cristo es el Señor. Dios te bendiga en este momento. Amén.